Hermanos, continuamos con nuestra serie de Hechos y sabemos de cuán provechoso ha sido esta serie, cuán hermoso ha sido, que nos ha desafiado como iglesia, nos ha desafiado como hijos de Dios a ver el verdadero cristianismo, a ver verdaderamente lo que el Señor quiere para nosotros, para poder seguir siendo y guardando la enseñanza de Cristo Jesús. Seguir y avanzando en la fe, seguir y avanzando y perseverando en cada una de aquellas cosas que Cristo Jesús nos pidió que guardásemos, enseñásemos y predicáramos el Evangelio. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a estar todavía en el capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículos 12. Sabemos que la semana pasada estuvimos viendo del versículo 5 en el contexto hasta el versículo 11 y hoy día vamos a continuar con el versículo 12 y lo vamos a estar leyendo, hermanos. Hechos capítulo 12, versículo 12. Y dice así: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Amén, hermanos. Tengamos un momento de oración ante la palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora de poder acercarnos a tu palabra, Señor, después de un tiempo de entonar alabanzas hacia ti, hacia tu nombre, exaltar tu santidad, Señor. En este momento te queremos seguir adorando, Señor. Seguir adorando, Señor, en cuanto tú trabajes con tu Espíritu Santo, moldee nuestros corazones, moldee nuestro entendimiento, moldee, Señor, nuestro carácter, Señor, para acercarnos y crecer cada vez a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo a la verdad que está en la Escritura, de lo que tú quieres para nosotros, para poder tener una verdadera comunión contigo. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en nuestro corazón. Y te pido, Señor, que podamos seguir estando juntamente a ti, Señor, en la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Lo voy a poner un poquito en contexto de la semana pasada. ¿Se recuerdan que sufrió la primera muerte del primer apóstol, que fue Jacobo? Y Jacobo murió a manos del rey Herodes. Murió, lo asesinó y la iglesia se asustó. Esto sucedió en Jerusalén y todos estaban en peligro. En peligro porque ahora ni los apóstoles ni nadie se salvaba de sufrir la misma muerte. Y resulta que Herodes toma preso al apóstol Pedro para matarlo, al igual como lo había hecho con Jacobo. ¿Por qué? Porque los judíos se alegraban de la muerte de Jacobo y obviamente mucho más de Pedro. Y así es como el Señor incita a la iglesia a orar para que el Señor, a través de la oración de estos hermanos, Dios pueda librar a Pedro, y lo libra de la cárcel a través de un ángel, lo cual salen de la cárcel, los guardias no hacen nada, no se dan cuenta tampoco los guardias de lo que sucedió, y salen de la cárcel y llegan a la puerta de hierro, la cual se abre, y continuamente Pedro ahí se dio cuenta que eso no era una visión, sino que era algo que había sucedido realmente, que el Señor lo había librado. Ahora continuamos y dice en el versículo 12, dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Juan Marcos, el autor del libro de Marcos, él se llama Juan Marcos. Y aquí él dice la palabra que en esa casa muchos estaban reunidos y orando. Nuevamente continuamos con el tema de la oración y nos damos cuenta por qué sucede esto, porque los hermanos no sabían todavía lo que había sucedido con Pedro. Los hermanos todavía estaban orando fervientemente, como decía el versículo 5, que continuamente oraban para que pudiera salvarse Pedro. Pero la iglesia todavía, los hermanos todavía no sabían lo que estaba sucediendo. Por lo cual aquí continúa y Pedro va a la casa de María para encontrarse con los hermanos que juntamente estaban reunidos y también estaban orando. Y el título de esta semana, el título de la predicación se llama Dios responde a la iglesia que ora.
Y realmente yo pensaba en la semana, decía, Dios responde la oración de la iglesia. Pero decía, normalmente creemos que el Señor siempre va a responder las oraciones como vengan, cuando sean, como sean. Pero aquí tenemos algo muy importante. Dios responde a la iglesia. Pero ¿a qué iglesia responde el Señor? A la que ora. Y vemos que la iglesia en este entonces, la iglesia tenía una función. Que cuando capturaron al apóstol Pedro, la iglesia dejó de hacer todo lo que estaba haciendo. O sea, todo lo demás no importó. Todos sus quehaceres, si que había que lavar platos, si que había que hacer cosas, eso, pausa. Se acabó y hay que orar hasta cuando el Señor responda. Porque era muy importante lo que necesitaban pedirle al Señor. Y muchas veces nos damos cuenta que esto vemos la actitud de esta iglesia, pero normalmente, ¿qué vemos de la iglesia de hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy? ¿Qué hace la iglesia de hoy? Y muchas veces vemos que en la iglesia hay diferentes ministerios, ministerios de jóvenes, grupos de alabanza, grupos matrimoniales, y constantemente se pelean qué iglesia tiene más servicios para ofrecer a la gente. Y muchas veces compartimos y diferenciamos a otras congregaciones diciendo, no, es que mira, que en esta iglesia hay grupos de jóvenes, en esta no hay. Mira que en esta hay grupos de matrimonio, en esta no lo hay. Mira que aquí predican, aquí usan luces, aquí en esta iglesia no usan luces. Tiene un ministerio de multimedia y eso a mí me gusta más. Aquí en esta iglesia no lo tienen. Y constantemente vemos a la iglesia comparándose por quién tiene más ministerio y quién hace más cosas. Pero vemos que la iglesia primera se dedicaba a estar reunidos, pero en la oración. Y esto es de lo que se podía jactar la iglesia. Esto era lo que realmente la iglesia hacía. Y vemos que continuamente la iglesia avanza hasta nuestros tiempos. Y no quiere decir, hermanos, que estos grupos, estos ministerios no tienen ninguna importancia. Si las tienen, son de mucha edificación y de bendición a la iglesia. Pero sabemos que una de las primeras cosas que una iglesia tiene que tener y que debe jactarse y que debe ser partícipe, la iglesia, la comunidad de la iglesia y cada hermano, es de la oración. Por lo tanto, la oración no es un acto optativo para los hermanos. Debemos aprender a estar en la oración. No solamente en la oración personal con el Señor, sino de estar con los hermanos en la oración. Como lo hemos estado en estos días y como estuvimos también hoy día. Es bueno y eso es lo que quiere el Señor. Que no solamente entonemos alabanza, que eso es muy importante. Pero no podemos dejar la oración aparte o decir, vamos a tener, o hoy día no, sabes que hoy día no vamos a tener un tiempo de oración. Hoy día no vamos a orar antes de comenzar. Sino que la oración es muy importante, hermanos. Porque a eso es lo que se dedicaba realmente a la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces no sabemos. No sabemos no porque no queramos, sino porque vamos replicando lo que se nos va enseñando de cómo hacer iglesia. Y normalmente cuando nosotros quedamos a cargo, cuando empezamos a hacer responsabilidades, vamos viendo cómo se hacía, cómo lo hacían los que estaban antes, para tratar de no hacer algo diferente, porque como no sé hacerlo, voy a tratar de imitar para hacer las cosas bien. Si vemos que en otros lugares se hace de otra manera, vamos a tratar de imitar, porque pensamos de alguna manera que eso es lo importante de una congregación. Que una congregación pueda tener hartos ministerios, que pueda tener hartos grupos, pero es necesario que la oración no sea un grupo más, que la oración no sea una cosa que participan 3 o 4 hermanos de la congregación, que digan, no, es que ellos se dedican a la oración. Sabemos y habíamos visto que en la función de los apóstoles, también más adelante lo vamos a ver, que cada vez hay una transición hacia los obispos ancianos o pastores, predicadores, que se dedicaban a la predicación, a la enseñanza y a la guía, pero también se dedicaban a la oración. Y esto es una importante función que tiene la iglesia. Y vemos que ya no solamente los apóstoles oraban, sino que la iglesia toma ahora
el turno para orar y comprende a través de lo que pasó con Jacobo lo importante que es la oración. Y vemos que la oración por medio de la obra de Dios es lo que ocupó para poder salvar al apóstol Pedro. Entonces vemos que hoy día la iglesia continuamente se busca compararse de alguna u otra manera con los estándares eclesiásticos que existen hoy en día. ¿Qué es lo que ofrece la iglesia? ¿Dónde está ubicada la iglesia? ¿Está ubicada en una zona centro? ¿Tiene buenas instalaciones? ¿Tiene buenas comodidades? ¿Tiene una buena presentación? ¿Tienen un buen ministerio de alabanza? ¿Tiene buenos equipos? ¿Tienen buenos televisores o proyectores? Los pastores se visten cool y hablan cool y todo es chévere y todo es buena onda. Constantemente vemos que hay muchas iglesias y nos suele pasar y puede pasarnos que tratemos de compararnos con otras iglesias. Y vemos que aquí la iglesia no tan solo se reunía y oraba, sino que esta iglesia a través de la oración crecía también. Vemos que la iglesia continuaba creciendo exponencialmente. Y nosotros decimos, pero ¿cómo crecía tanto si no había ni equipo, no había ni parafernalia, ni podían tener templos gigantes? Porque estaban siendo perseguidos, porque estaban siendo asesinados. ¿Cómo era que crecía la iglesia? Por medio de la oración. Por medio de la oración, porque era su más importante labor. La oración en el Señor. Y vemos que hoy en día, hermanos, se cierran cientos de iglesias. Y se están cerrando día tras día cientos de iglesias. Y esto es muy triste, hermanos. Es muy triste, pero es una realidad. Y la realidad que nos muestra la Escritura es que justamente es porque la iglesia ha descuidado la oración. La hemos subestimado. No hemos entendido de qué se trata. No hemos entendido para qué orar. ¿Por qué orar si el Señor ya conoce todo? A veces a mí me ha pasado y mi esposa me corrige un poco, me recrimina y yo trato de aprender cuando ella me va a contar algo y yo le digo, ya, sí, no, sí, pero me dice, déjame terminar. Yo le digo, sí, es que lo que pasa es que tú me vas a decir algo que yo ya sé lo que va a pasar. Pasó esto, y tú le dijiste esto y esto. Ah, sí, pasó eso. Y ella me dice, pero déjame continuar. Y es necesario, hermanos. Es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todas las cosas. ¿Se imagina fuéramos a la oración y el Señor dijera, no, silencio? Y yo ya sé lo que me va a decir. Ah, bueno, Señor, yo venía a orar. Venía a hablar contigo. No tienes por qué hablar. Si yo conozco todo. No es necesario ni que me digan, ni que piensen antes de decirme las cosas que yo ya las sé. Él podría tener esa actitud, pero Él realmente quiere tener una relación genuina con nosotros, donde nosotros interactuemos con Él y que nosotros nos relacionemos con Él y que Él se relacione con nosotros por medio de la oración. Y vemos que hoy en día la iglesia no se ha dedicado a la oración. Y las iglesias siguen decayendo, se siguen cerrando y podemos pensar en los programas que ofrecen las diferentes iglesias. Y pensamos que los programas que puede ofrecer una iglesia son la solución a que la iglesia pueda seguir adelante y pueda seguir perseverando. ¿Qué le ofrecemos a las personas que están en el mundo? Continuamente empezó una mala enseñanza donde tratemos de ofrecerle cosas parecidas al mundo para que no sea tan chocante al momento de ingresar a la iglesia. Tratemos de hacer una mezcla, pero de versión cristiana del mundo. Y vemos que la iglesia se dedicaba a la oración. Y es por eso que la iglesia crecía y perseveraba. Porque se dedicaba como primera cosa, la oración. Porque es lo más importante dentro de todo. Nuestra relación con el Señor. Y nosotros podemos pensar, ¿y por qué no oramos? ¿Por qué no ora? Y uno puede decir, sí, yo oro. Siendo bien honesto, muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para orar. Oramos cuando hacemos cosas, oramos cuando vamos camino a tal lugar, pero a veces también se nos olvida y comenzamos nuestro día.
sin la oración y en nuestra semana, si no hay un grupo de discipulados, si no hay un grupo de oración, no oramos, si no tenemos la costumbre de orar en la mesa antes de almorzar, imagínense, pasó una semana sin orar, una semana sin comunicación con el Señor, una semana sin poder relacionarse correctamente con Dios. Y hermanos, más que pensar, nosotros debemos encontrar razones para orar. ¿Cuáles serían nuestras razones para orar? Hermanos, usted trate de buscar razones para orar y no justificaciones para no orar. Porque uno puede decir, hermano, ¿por qué no oro hoy día? No, mira, lo que pasa es que hoy día tuve que hacer tantas cosas y no tuve un tiempo porque yo quería hacerlo, pero la verdad es que no tuve tiempo. Hermanos, trate de buscar razones para seguir orando y no una justificación para no orar al Señor. Necesitamos orar al Señor, cueste lo que cueste, sea como sea. Siempre tenemos costumbres nosotros que debemos hacer. Yo creo que nadie sale de su casa sin sacar las llaves. ¿Se le ha olvidado a usted alguna vez sacar las llaves? A mí sí. Y después, ¿cuáles son los problemas? Sí, mira, ¿sabes qué? Que llegué a la casa y no tengo llave. Ya, mira, te voy a esperar en la casa de mi hermana. Ya, sí, mira, salimos de nuestra rutina completamente. Se nos olvida algo, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, se nos olvidó la VIP, se nos olvidó algo, el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la casa. Y dependiendo de dónde viva usted, eso puede tardar 5, 10 minutos, 15 en algunos casos. Y decimos, qué tremendo, solamente se nos olvidó algo. Ahora, ¿qué pasaría si se nos olvida orar? No pasa nada. ¿De verdad, hermanos? ¿De verdad piensa usted que no pasa nada? ¿De verdad cree usted porque no lo ve con sus ojos, no lo ve de manera instantánea que no sucede algo? Y vemos que la iglesia en un principio no tenía en mente y no se dedicaba completamente a la oración. Y cuando vio la muerte del apóstol Jacobo, la iglesia dijo, a ver, hay que orar, se nos pasó esto y ahora tenemos un problema, un real problema que hay que solucionar. Y los hermanos se dedicaron a la oración. Tenemos que entender, hermanos, que Dios ama bendecir a sus hijos. Pero es más, el Señor ama de bendecir a sus hijos a través de la oración. Y esto es muy importante, hermanos, porque queremos que el Señor nos bendiga. Y el Señor puede bendecir, pero al Señor le gusta más bendecir cuando son sus hijos quienes oran y cuando Él puede ocupar la oración para bendecir a sus hijos. Las personas se reúnen porque Cristo las une. Las personas y los que estamos reunidos aquí porque Cristo nos ha unido a este lugar, nos ha unido a los hermanos. Y nos ha unido no para solo estar reunidos, sino para estar reunidos en la oración. Porque en la oración es por medio que Dios ejecuta sus planes. Es para esto que existe la oración. Como vimos la semana pasada, el Señor pone la oración como un medio soberano donde Él puede actuar. Donde Él puede actuar y ejecutar sus planes. Ahora nosotros podemos pensar, pero si Dios va a ser igual, ¿por qué vamos a orar? Era una pregunta que también la hacíamos la semana pasada. Si el Señor igual va a obrar, ¿cuál es el sentido de que yo ore? ¿Está seguro, hermano, que el Señor va a obrar? Y si usted ha visto obrar porque no ha orado, ¿está seguro que nadie más oró por eso? Hermanos, Dios ocupa la oración como medio soberano para actuar. Por lo tanto, si Dios no actúa, Él no está dejando su soberanía. De hecho, está ejecutando su soberanía. Porque no se la salta. Porque si el Señor quiere ocupar la oración como medio soberano para actuar, ¿Él por qué tendría que saltarse su estipulación soberana para llevar sus planes? Él puede decir, mis hijos no oran, yo no respondo. No porque no quiera responder, sino porque soberanamente yo estipulé de que la oración fuera el medio para los planes. Y si los hijos no oran, no voy a actuar no porque no quiera,
sino porque soberanamente escogí actuar a través de la oración. Es por eso que nosotros debemos orar, porque si no oramos, puede ser que el Señor no responda, no porque Él no quiere, sino porque Él quiere obrar, pero quiere obrar por la oración, como canal, como propósito de la iglesia. Y vemos que la oración funciona de muchas maneras, pero vemos aquí también que la oración de personas tan imperfectas, de personas tan débiles como nosotros, tan corrompidas también, y que el Señor lleva a cabo sus planes, lleva a cabo su voluntad, es como un pararrayos. ¿Usted conoce los pararrayos? No son cosas tan impresionantes, la verdad. Hay algunos más grandes, hay algunos más chicos, pero la verdad cumplen la misma función, que es un pararrayo, que es recibir un rayo y poder dirigirlo para que caiga en ese lugar. Y justamente nuestras oraciones como el pueblo de Dios funciona como un pararrayo, donde la voluntad de Dios es como un rayo, que es mucha potencia, pero una cosa tan, podemos ver como insignificante, con lo mejor puede parecer, trae mucha bendición. Entonces el Señor quiere obrar y va a obrar para aquellas personas que levanten un pararrayo para recibir la voluntad de Dios, porque es así como el Señor quiere actuar. Tenemos que entender, hermanos, que dependemos completamente de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos completamente de Él. Dependemos completamente de la oración para que el ministerio de la obra del Señor sea exitoso. Esto debemos entenderlo muy bien, hermanos, porque, por ejemplo, en 1 Corintios 3:7, solamente lo voy a parafrasear, que dice, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino que es de Dios quien da el crecimiento. Entonces nosotros podemos orar, pero no jactarnos. Dios va a ocupar personas que plantan, sí, pero ese no es algo. También va a ocupar a personas que van a regar, sí, pero Él tampoco es algo. Sino Dios quien da el crecimiento. Y así es igual con esta ilustración del pararrayos. No es quien lo levanta, no es el que ora el que se puede jactar, sino es el poder de Dios que desciende como un rayo. Es en Él el que hay autoridad y que se hace la voluntad que Él quiera. Y vemos que completamente dependemos de Jesucristo, pero en la oración. Sabemos que necesitamos de Jesucristo, como les mencionaba adelante. En Juan 15:5 decía, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y la forma de estar juntos con Cristo Jesús no es cantando canciones, no es a veces escuchando palabras, sino que aparte de actuar es yendo a la oración, guardando lo que Jesucristo nos enseñó a hacer. Y necesitamos orar, hermanos. El Señor no va a actuar si no oramos. Muchas veces yo he visto el actuar de Dios sin que yo ore, pero la verdad sé que alguien lo hizo. Puede ser que yo no lo haya visto, puede ser que yo no me haya enterado, puede ser que haya hermanos que estén orando sin conocer su situación, pero están orando por su vida, por su salud, por sus hijos, por su matrimonio. Y uno puede decir, mira, yo no he orado nada y estas cosas funcionan bien. Hay alguien está orando. Hay alguien que el Señor está ocupando para efectuar sus planes. Yo recuerdo en un momento en mi juventud que estuve muy apartado de los caminos del Señor, y cuando el Señor ya me llamó de forma definitiva, clara, contundente, donde ya no había vuelta atrás, no podía tomar la decisión de devolverme nuevamente, sino que esto era desde ahora y para siempre. Cuando llegué a este lugar, yo supe que alguien siempre había estado orando por mí, y esa había sido nuestra hermana Brisaida. Y ella me lo decía constantemente desde el día en que yo no estuve aquí. Hermano, estoy orando por usted. Cuando me la encontraba, hermano, sigo orando por usted, para que usted se vuelva al Señor. Y cuando yo llegué aquí, hermano, Dios respondió mis oraciones, me contestó. Y yo volví aquí no por una decisión que yo haya dicho, mira, ¿sabes qué? Yo lo decidí cuando yo quise. Yo pude dejar mi pecado cuando yo quise, cuando yo decidí decir, ya bueno, esto ya fue suficiente. Sino porque hubo personas piadosas que me amaban y que oraban por mí. Y el Señor ocupó a esas personas, esa oración, para ejecutar su voluntad.
y llamarme a sus caminos nuevamente. Y yo agradezco al Señor por las oraciones de aquellas personas que oraban por mí, que sé que no solamente era ella, y que yo desconozco y hasta el día de hoy desconozco. Pero doy muchas gracias al Señor por eso. Entonces vemos que la esencia del ministerio cristiano, el éxito, está en Cristo Jesús y en la oración. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Debemos entender esto. Si usted no ora, no hay éxito al final de ese camino. No hay esperanza al final de ese camino. Porque la forma de relacionarnos con Cristo Jesús, primeramente, es en la oración. En la oración que muchas veces vamos en arrepentimiento, solicitando su justificación, solicitando que nos renueve, que nos perdone, que nos transforme, que nos dé una vida nueva. Si yo no voy a confesarle mis pecados a Cristo Jesús, cuando llego al Señor, no va a haber una conversión, no va a haber una transformación en mi vida. Yo debo orar al Señor primeramente para empezar a tener una relación con Él. Si no hay oración en la iglesia, hermanos, no podemos estar juntamente con Cristo Jesús. Y si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer si estamos fuera de Cristo Jesús. Y es muy importante entender el tema de la oración, hermanos, porque nos preguntamos muchas veces por qué pasan estos problemas en nuestra iglesia, en las iglesias vecinas, en las iglesias con los otros hermanos, por qué hermanos se comportan así, por qué hermanos muestran tanto de que no hay una transformación genuina, no hay arrepentimiento, no hay misericordia en sus corazones. Y es que muchas veces, separados de Cristo, no podemos hacer estas cosas, porque estas cosas son de Dios. No podemos mostrar misericordia como Cristo la mostraba, genuinamente, de una forma perseverante, si no estamos en Cristo. Podemos tratar de imitarla, podemos tratar de esforzarnos de imitar cómo se hace ser bondadoso, de ser misericordioso, mostrar gracia hacia otras personas, de llevar la esperanza de Cristo Jesús. Pero si nosotros estamos separados de Cristo Jesús, la verdad es que eso en algún momento no queda en nada. Y debemos entender, hermanos, la oración es el medio. La oración es el medio para que el Señor cumpla y obre a través de sus planes. Si muchas veces hemos pasado por problemas como congregaciones, porque nos ha faltado mucha oración. Y estar reunidos, como dice aquí, con los hermanos, pero no tan solo reunidos para estar, conversar, cantar, escuchar, sentarnos, sino que orar, hermanos. Es necesario que nosotros nos volvamos a la oración, que entendamos lo importante que es. Porque sin la oración no hay Cristo Jesús que actúe en nuestra vida. No hay voluntad del Señor que pueda obrar, que pueda transformar, que pueda cambiar realmente lo que somos. Porque somos personas malas. Somos personas corrompidas. Somos personas corruptas. Que simplemente tenemos la facultad de conocer a Cristo Jesús, de ser transformados para una nueva vida. De tener la posibilidad de algún día como esperanza, como decía la canción que entonábamos, un día verle, estar delante de Él justificado solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién pudo hacer estas cosas? Separado de mí, nada pueden hacer, decía Cristo Jesús. ¿Qué sucede, hermanos, cuando la iglesia ora? ¿Qué sucede cuando la iglesia ora, hermanos? Lo que pasa, hermanos, cuando la iglesia ora es que Dios responde. Dios responde. Muchas veces podemos orar en una dirección que el Señor no quiere, pero a través de la oración, porque como nos vamos a estar sometiendo soberanamente al que Dios obre por su oración, por el canal que Él estableció, el Señor juntamente, si oramos en otra dirección, a través de su Espíritu Santo, nos va a mostrar correctamente cómo orar, en qué dirección orar, para que Él actúe. Si nosotros queremos perseverar en la oración porque queremos hacerle caso a Cristo Jesús y oramos en algo contrario a su voluntad, el Señor, por nosotros ser fieles, por querer obedecerle, el Señor nos mostrará cómo realmente orar, en qué dirección, con qué palabras, para dónde. Y el Señor proveerá para entregar la respuesta que Él quiere dar. Hermanos, cuando una iglesia ora, Dios responde. Y cuando Dios responde la oración, todos nos asombramos.
todos nos gozamos. Vamos a leer el versículo 13 al 16 en Hechos, lo que continúa después de eso. Y dice: y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Vemos, hermanos, que aquí la iglesia recibió la respuesta por la cual ellos estaban orando. Una respuesta que era muy complicada. ¿Por qué? Porque ya habían visto que un apóstol ya había muerto. Entonces habían altas posibilidades de que el apóstol Pedro muriera. Pero la verdad, hermanos, que los hermanos sabían que en la oración había poder, que en la oración estaba involucrada la voluntad del Señor, y que si ellos realmente querían ejecutar la voluntad de Dios y que Dios obrara en su situación, ellos debían ir en la oración, no buscar ningún otro medio ni ninguna otra alternativa, porque Dios estipuló que la oración fuera el medio. Cuando nosotros buscamos medios alternativos, la verdad es que eso no va a funcionar como debería. Hay medios alternativos que son muy buenos, pero no es la oración. Y así también, muchas veces cuando compramos cosas, a veces buscamos la alternativa y puede funcionar, pero nada le va a entregar la durabilidad, la certificación, el rendimiento que puede entregar el medio original, que puede ser Cristo Jesús. Y vemos aquí, hermanos, que los hermanos se gozaban, se asombraban a ver a Pedro. Imagínense, esta sirvienta escuchó la voz y ni siquiera abrió la puerta, porque era tan impactante la noticia que no atinó solamente a avisar lo que estaba sucediendo. Tan asombroso fue la respuesta para la iglesia que la iglesia no podía creer lo que la mujer le estaba contando. A pesar de que ellos sabían que la oración era el canal, cuando el Señor respondió, ellos dijeron: no puede ser que el Señor haya respondido de esta manera. Ellos oraban para que Pedro fuera libre, que lo librara de la mano de Herodes. Pero vemos que cuando el Señor responde, es totalmente asombrosa su respuesta. Tanto así que ellos ni siquiera se la creían. Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él en la oración, hermanos. Como iglesia, juntos, en su voluntad, buscando su voluntad, que nosotros como hermanos podamos gozarnos y asombrarnos realmente cuando el Señor responda a nuestras oraciones. Amén, hermanos.